Hola, mi nombre es Iván Uvilla. Quiero en esta oportunidad hablarte sobre Peñablanca, sobre los milagros pendientes de Peñablanca. En 1983, en la aparición de Miguel Ángel Poblete con la Virgen María, quedaron pendientes los milagros de Peñablanca, el gran milagro de Peñablanca y los otros milagros. Estos milagros acontecerán en paralelo al gran milagro de Garabandal. Y tiene un mismo milagro que se hará en Garabandal, se hará uno muy similar en Peñablanca. Pero antes que eso se harán los pequeños milagros, por decirlo de esa manera, en Peñablanca. Este video te entregará los milagros pendientes que se cumplirán en el corto plazo. Te invito a ver. El vidente. Podemos ver que en la aparición número 2, en la aparición número 471 y en la aparición número 4, María comunica a través del vidente Miguel Ángel Poblete que el mismo Miguel Ángel Poblete haría uso de su libre albedrío y tomaría elecciones personales. En este caso, el vidente optó por cambiar de sexo. Sin embargo, el tiempo en que él es instrumento del Espíritu Santo es el que tú debes considerar. En este caso debes considerar que el mensaje de Dios entregado por Miguel Ángel Poblete consta desde el año 1983 hasta el año 1988. Y no te debe extrañar que los instrumentos de Dios tomen libres elecciones. Por eso existe el libre albedrío. Por eso te hago la siguiente pregunta. ¿Qué aprendiste de esto? ¿De la rebelión de los ángeles? ¿De la caída de Adán y Eva? ¿De la traición de Judas? ¿Y de la elección del vidente Miguel Ángel Poblete? La respuesta es simple. Debes leer el capítulo 4 de Job, el versículo 18. A causa del libre albedrío, Dios no confía en nadie. El capítulo 4, versículo 18 de Job dice: si ni siquiera confía en sus siervos y hasta en sus ángeles percibe defectos. El gran milagro de Peñablanca. En la aparición 187, María nos dice lo siguiente: si juntáis muchas personas para orar, muy pronto será el milagro, el gran milagro que se verá a 7 kilómetros a la redonda. Por lo tanto, María nos está diciendo que si juntáis muchas personas para orar, nos está invitando a trabajar, debemos trabajar para ese milagro. Y nos dice que a consecuencia de eso el milagro sería muy pronto. Y además agrega que el milagro se verá a 7 kilómetros a la redonda. En la aparición número 413, María nos dice lo siguiente: Dios hará venir 1.000.000 y se llenará el cerro. 1.000.000 de personas, si tú lo dices, así será. Lo cual quiere decir que Dios hará venir. Él también trabajará cuando tú des testimonio. Y las personas que vendrán a ver este gran milagro será 1.000.000 de personas. En la aparición 187, María nos dice lo siguiente: que el milagro será anunciado 8 días antes. Será un primero o un segundo y será el día de una santa en la Iglesia Católica. ¿Quiénes verán el milagro? En la aparición 413, María nos dijo que vendría 1.000.000 de personas al cerro, y esa es la cantidad numérica de personas que vendrá, arriba de 1.000.000 de personas. Y en la aparición número 44 y 186, María agrega lo siguiente: que el prodigio llegará muy pronto. ¿Y quiénes verán este prodigio? Personas creyentes, científicos, sacerdotes. Todos verán el prodigio a 7 kilómetros de distancia, gritando: sí, tú estuviste aquí. María hace énfasis en creyentes científicos y sacerdotes, personas que no están acostumbrados a ver la manifestación real de Dios en términos de milagros. En este caso llama el milagro prodigio, y la definición de prodigio es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Y además agrega que estas personas gritarán: sí, tú estuviste aquí, en Chile. ¿Cómo será el milagro? Aparición 187. Estará lloviendo, para que lo sepan. Estén firmes y no flaqueen. Se dirá que ese día el milagro será a las 12. No será a las 12 puntual,
sino que será a las 12:20, mientras que mis hijos dirán a todos que miren el sol, pero durante 20 minutos solo habrá lluvia. Luego se abrirá el cielo y aparecerá el sol danzando como en Fátima. Esto se los digo para que no flaqueen y ese día estén firmes. Lo que podemos ver acá es que estará lloviendo, y de una gran forma. Yo te invito a no poner tu atención en la lluvia, sino que a dejar tu paraguas al lado y ser como la niña que está ahí, libre de sus cadenas, gozosa y esperando a que el Señor haga ese gran milagro. No pierdas el tiempo en tus preocupaciones interiores, sino que fija tu espíritu, tu alma y tu corazón en lo que el Señor hará. Lo que hay que rescatar acá y destacar es que el milagro no va a ser a las 12, sino que será a las 12:20. Esos 20 minutos, ¿para qué están dados? El objetivo de esos 20 minutos para que tú medites en tu interior y hagas oración, alabanza, de manera de alcanzar a ser digno de obtener tu milagro. Quiero dejar en claro que solamente los humildes obtendrán el milagro. Los soberbios no obtendrán su milagro. El amor y la fe del pueblo serán puestos a prueba. Aparición 286. Pero 9 vendrán con fe, los restantes 256.000 sin fe, a mirar algo como un show. ¿Por qué dice esto María? Es para sacar una relación matemática, lo cual indica que el 0,03% irá con fe. Sin embargo, aunque tú no tengas fe, el Señor hará el milagro aún en los incrédulos. Ya lo dije, solamente los rebeldes, los que han ofendido al Señor, no obtendrán el milagro. Y ahí la señora agrega, pues la hora se atrasará. Muchos gritarán y levantarán la voz al cielo, tirando blasfemias a Dios. Pero entonces aquella dama levanta su mano y su rostro, empapada en llanto, y dice, he allí el milagro. Cae una llovizna, luego viene la señal del Hijo de Dios, y finalmente la danza y el prodigio del sol. ¿Qué podemos comentar? Que estará lloviendo. Y los incrédulos comenzarán a dudar de esto, levantarán su voz, porque piensan que esto es un show. Sin embargo, María lo ha dicho, 9 personas de 256.000 solamente tendrán fe. Yo le invito a todos a mantener la calma y esperar el milagro. Sin embargo, aquella mujer, la mujer mostrada a mano izquierda, no es la persona en la foto, sino que es una representación. Ella levantará la mano y dirá, he aquí el milagro. Y con lo cual aparecerá el sol danzando como en Fátima, se acercará y sanará a los enfermos. Paralíticos, ciegos, cojos, todos recobrarán la vista, podrán caminar, sanarán física y espiritualmente. La imagen que tú puedes ver a la derecha es una imagen real de cuando el sol danzó en Peñablanca en el año 1983 a 1988, en la primera aparición. Sanarán en nombre de mi Hijo. En la aparición número 44, María nos dice lo siguiente, el 12 de junio y el 12 de julio habrá un gran prodigio en Garabandal. La subsiguiente semana será aquí en Peñablanca. Habrá que traer muchos enfermos aquí porque sanarán en el nombre de mi Hijo. María recalca aquí que el que hace el milagro es Jesucristo. Sin embargo, ella es la enviada de su Hijo para anunciar esto. Pero si tú lees el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos y el libro de Hechos, te darás cuenta que en Lucas, María es quien pone por nombre Jesús, haciendo obediencia a la instrucción que el ángel le da. La primera en creer en el nombre de Jesucristo y en su poder fue ella, su propia madre. En Marcos capítulo 16 tú puedes ver que Jesús envía a hacer señales y milagros a sus discípulos en el nombre de Jesús. En mi nombre harán estas señales, les dice. Ese mismo nombre es el que María puso a Jesús por obediencia a la revelación que el mismo Espíritu Santo le había entregado.
Por eso quiero dejar en claro acá que la primera en creer en el poder del nombre de Jesucristo fue María, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, por la fe de la Madre de Jesucristo, por la Madre del nombre poderoso de Jesús. Amén. Creciendo en la maestría del Espíritu Santo. En la aparición número 44, María nos dice lo siguiente: el 12 de junio y el 12 de julio habrá un gran prodigio en Garabandal. La subsiguiente semana será aquí en Peñalolén. Habrá que traer muchos enfermos aquí, porque sanarán en el nombre de mi Hijo. Esta profecía ya la habíamos leído en la lámina anterior. Sin embargo, ahora te quiero hacer relación a que la aparición de Peñablanca está directamente relacionada con la aparición de Garabandal. Específicamente, el milagro de Garabandal no ocurrirá sin que se levante y ocurra posteriormente el milagro de Peñablanca. Y el milagro de Peñablanca no ocurrirá sin que ocurra antes el milagro de Garabandal. Por lo tanto, de Chile depende Garabandal y Garabandal depende de Chile. Por eso es tan importante levantar la predicación de Peñablanca. En Efesios 4 nosotros podemos ver los ministerios del Espíritu Santo, que existe un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está por sobre todos, por todos y en todos, el mismo Dios a uno ser, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Finalmente, lo que te quiero decir acá es que Miguel Ángel es un vidente. La definición de un vidente es que es un niño que no tiene una formación cristiana. Por lo tanto, al manifestarse el Espíritu Santo y transmitir el mensaje de María, queda de manifiesto que el que está transmitiendo ese mensaje es el Espíritu Santo. Por eso es que solamente tú debes considerar en Miguel el tiempo en que fue instrumento del Espíritu Santo. La única virtud de un vidente es amar a Dios y tener la valentía de transmitir lo que se le dice. Sin embargo, si tú fijas ahora tu mirada en el lado derecho, en la foto de Conchita, ella también fue un vidente, pero a ella se le exige crecer en la maestría del Espíritu Santo para pasar de maestra a pastor, a evangelista y llegar a convertirse en profeta. Analicemos brevemente esto. Conchita es maestra en apariciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue vidente, adquirió esa maestría, con lo cual pudo pastorear a la gente en Garabandal para guiarla durante todo el tiempo que duró la aparición en Garabandal. Fue pastora. Sin embargo, a esta altura ella ya debería, como creció desde cuando era chica hasta altura adulta, ella debería haber leído ya toda la Biblia y con la unción del Espíritu Santo que le fue concedida, debería ser ya una gran evangelista y para eso debería haber recorrido todo el mundo anunciando a todas las personas que quisieran oír su vivencia. Y después de eso, ella debería convertirse en un profeta. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y un vidente? La diferencia es que un profeta cree y dice lo que va a pasar antes de que pase. Y eso se cumplirá, como es el caso de Conchita. Ella debe anunciar con 3 días de anticipación cuándo será el milagro en Garabandal. Y para eso no tendrá otra visión, sino que deberá confiar en lo que se le dijo en su oportunidad y decir en la fecha indicada, tal día será el milagro. Los otros milagros de Peñablanca. En la aparición 186, María nos dice lo siguiente: lo que se está por cumplir. Y lo que se está por cumplir es la fuente de agua, el coro de los ángeles, la levitación y todas las heridas que tuvo nuestro Señor. Si tú fijas tu mirada ahora en el lado derecho, ahí aparece el círculo profético de las apariciones marianas. Yo lo incluyo en estos pequeños milagros porque en verdad es un milagro de entrega. Lo importante de destacar acá es que el gran prodigio, el gran milagro, el milagro central de Peñablanca está, como ya lo dije, íntimamente relacionado al milagro de Garabandal. Ya te lo dije anteriormente,
el milagro de Garabandal no ocurrirá sin que ocurra el milagro de Peñablanca. Y el milagro de Peñablanca no ocurrirá sin que ocurra el milagro de Garabandal. Sin embargo, estos otros milagros que tú puedes ver acá ocurrirán antes del gran milagro de Garabandal. Es por eso que yo te digo que Garabandal depende de Peñablanca, y por eso es que existe una profecía en Peñablanca que dice: de Peñablanca depende el reconocimiento de Garabandal y la conversión de Israel, porque estos milagros verán y harán patente que Dios sigue vivo, reina y gobierna en todas las cosas, como tú te podrás ver en la explicación que sigue a continuación. La fuente de agua. En la aparición 473, María nos dice lo siguiente: el agua estará cuando haya una máxima de sequedad. Aparición 175. El que beba esta agua será sanado física y espiritualmente, porque esta agua es igual a la que está en Lourdes y San Damiano. Con fe podrá sanar mucha gente, y a las que se la tomen rezar una Ave María, un Padre Nuestro y un Gloria al Padre. Pueden beberla, también mojarse con ella y lavarse. Si se cambia el jardín, brotará otra fuente, y esta, si se secara, habrá otra y crecerá más y mucho más. Con lo cual María nos dice que esta agua será de mucha abundancia, porque dice habrá otra y crecerá más y mucho más. También proféticamente dice que la fuente se va a secar, porque está profetizando un par de problemas en el santuario, pero dice que habrá otra fuente. Bueno, eso debes buscar su significado. Lo que yo te quiero decir ahora es que el sentido del milagro de la fuente de agua es hacer palpable que Dios gobierna y que Él está presente en todos los signos de la naturaleza. En este caso, está presente en el agua. Si tú quieres tener mayor detalle, lee el capítulo 5 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al 7, donde Jesús asiste a la fuente de Betesda. Esta fuente era una fuente de agua, la cual estaba llena de enfermos, y de vez en cuando bajaba un ángel y agitaba el agua. Entonces el primero que se metía en ese estanque quedaba sano. Sin embargo, el poder no yacía en el agua, el poder sanador, sino que yacía en que bajaba un ángel, la movía y el primero que entraba quedaba sano. Lo que te demuestra a ti que no es el agua el que tiene el poder, sino que es la presencia de Dios en esa agua. De la misma manera, el agua que estará en Peñablanca no es el agua en sí, sino que es la presencia de Dios en esa agua. Por eso el Señor te dice que si se seca esa fuente, brotará otra en otro lugar, y esa fuente también hará milagros, porque no es el agua, sino es la presencia de Dios ahí. Otro ejemplo que ratifican esto está en el capítulo 1 de Reyes, en el capítulo 19 del libro de Reyes, donde Elías reconoce a Yahvé y dice lo siguiente: entró en la cueva y le fue dirigida la palabra de Yahvé, que le dijo: sal y ponte en el monte ante Yahvé. Y aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé, pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán hubo un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor hubo fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso en la entrada de la cueva. Y le fue dirigida una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahí te está demostrando que Elías sabía reconocer y sabía que Dios podía estar en el huracán, o en el temblor, o en el fuego, o en cualquier signo de la naturaleza. Lo que te quiere decir esto es que tú debes tener la maestría del Espíritu Santo para reconocer dónde está Dios. En Peñablanca, en forma de naturaleza, Él estará en esta agua que sanará a todos los enfermos. Otro ejemplo puedes leerlo en el libro 3 de Daniel, en Mateo capítulo 14 y en Marcos capítulo 14. El coro de los ángeles. Aparición 449. Yo soy el mensajero enviado por Nuestra Señora. Yo soy quien como Dios, y vengo de parte de vuestra Señora, para anunciaros que estén firmes por muchas cosas que van a pasar,
no solamente en vuestros corazones, sino en vuestra patria. Bueno, Miguel Arcángel, nos menciona aquí a María como su señora y después la nombra como Nuestra Señora, la Señora de los hombres. ¿Qué te quiero hacer manifiesto acá? Que los ángeles siempre han estado en la historia del Señor con nosotros los humanos. Tú puedes leer en Génesis capítulo 18, del versículo 1 al 33, cuando Abraham es visitado por Yahvé y por los dos ángeles, los cuales posteriormente Yahvé envía a Sodoma y Gomorra y por orden de Yahvé destruyen Sodoma y Gomorra. De ahí es donde viene el famoso diálogo entre Yahvé y Abraham, donde Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, lo cual también hace alusión al poder de intercesión de María. También puedes ver la presencia de los ángeles en toda la vida de Jesús. En Lucas capítulo 1, un ángel anuncia a María que iba a quedar esperando a Jesucristo y tendría que ponerle por nombre Jesús. En Lucas 2, un ángel anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús. En Mateo 4 nos narran cuando Jesús es tentado por Satanás y después Satanás por orden de Jesús se aleja y se acercan los ángeles a servirle. En Lucas 24, cuando María fue al sepulcro, he ahí que junto al sepulcro estaban dos varones que eran ángeles y le anunciaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El ángel también están ahí para anunciar la resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 1 se aparecieron dos varones con vestiduras blancas que le dijeron a los varones galileos: ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Los dos ángeles le decían a los apóstoles que Jesús había ascendido al cielo. Podemos ver en la vida de Jesús muy activa la presencia de los ángeles. La venida de Jesús no anula el ministerio angelical, como tú puedes darte cuenta. Y en Hechos 12, capítulo 5, del versículo 5 al 11, tú puedes ver el capítulo cuando Pedro estaba preso y aparece un ángel el cual se materializa en forma física, abre los candados, abre la prisión y libera a Pedro. Y finalmente en Apocalipsis 7 tú puedes ver que los ángeles ministran el gran juicio de Dios y el retorno al gran Rey Jesucristo a la tierra. Como resumen, los ángeles siempre han estado presentes en la vida de la iglesia y siempre lo estarán. Y en Peña Blanca veremos el coro de los ángeles. Amén. Gracias, Señor, por eso. La levitación. Este es otro milagro que veremos en Peña Blanca. En la aparición 450 dice: pronto mis hijos levitarán. Existen antecedentes que Miguel Ángel Poblete levitó, pero esto fue fuera del santuario. Quiero explicar un poco en qué consiste la levitación y qué sentido tiene. Aquí he querido poner a San José Cupertino, patrón de los examinados, el cual podía levitar y arrastraba objetos pesados mientras levitaba. ¿Qué quiero hacer mención con la levitación? Que Dios confiere dones sobrenaturales, fuerza sobrenatural a los hombres para mostrar que Él concede dones a todas sus criaturas y a toda su creación. Sobrenatural, en este caso a los hombres. Ese es el sentido de la levitación en Peña Blanca. Si tú lees el libro de Jueces, del capítulo 15, del versículo 11 al 20, te darás cuenta que el espíritu de Yahvé venía sobre Sansón y le confería una fuerza sobrenatural con la cual él llegó a matar a 1000 hombres y más de 1000 hombres. En Mateo, en el capítulo 17, Jesús nos dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada será imposible. En el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al 40, nos narran la historia cuando Felipe es enviado a evangelizar a un eunuco, ¿verdad? Con lo cual Felipe se acerca al carro, entra, le lee el capítulo y le explica el capítulo que él iba leyendo, ¿verdad? Y posteriormente el eunuco se quiso bautizar una vez que Felipe le explicó el libro del profeta Isaías.
Y una vez que Felipe le bautizó, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y Felipe se encontró posteriormente en Azoto y anunciaba nuevamente el Evangelio a todas las ciudades de ese alrededor. ¿Verdad? Entonces en Hechos capítulo 8, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, otro don sobrenatural conferido a los hombres. Pero estos dones tienen que ver con la voluntad del Espíritu Santo y para hacer la obra que el Espíritu Santo les encomienda. Otros dones conferidos a los hombres que están por sobre lo natural, son sobrenaturales, los podemos ver ahora en el sacerdote Pío de Pietrelcina. Todos conocen esos dones. Algunos de ellos son clarividencia, que consiste en ver cosas que pasarán en el futuro. La bilocación, que consiste en estar en dos partes a la misma vez, y también Pío de Pietrelcina levitó. Otros dones conferidos a los hombres son los dones del Espíritu Santo, que están en Isaías capítulo 11, y los carismas del Espíritu Santo, que están en 1 Corintios capítulo 12. Como resumen y conclusión, la levitación en Peñablanca hará relación a todos estos dones que te he explicado acá, y tienen como fundamento explicar que Dios concede dones sobrenaturales a los hombres en virtud y en favor de hacer la voluntad de Dios. Todas las heridas que tuvo nuestro Señor. En la aparición número 155, en la 186, en la 317, en la 323, en la 425 de Peñablanca se narra la pasión de Jesús, con mucho mayor detalle que lo que está en la Biblia. Esta es una revelación hecha por el propio Espíritu Santo. Te invito a leerla. Pero el milagro de todas las heridas que tuvo nuestro Señor Jesús en Peñablanca tiene relación a el juicio que el Padre realiza sobre Adán y Eva. Eso lo puedes ver tú en capítulo 3 de Génesis. Sin embargo, lo que yo quiero dejar de manifiesto acá, y lo que quedará de manifiesto en Peñablanca, es por qué Jesús muere. Jesús no muere por ser un hombre bueno, sino que muere por aceptar que el Padre se manifieste en él y que el Padre haga la obra en Jesús a través del Espíritu Santo. Jesús es muerto, asesinado, perseguido, crucificado y flagelado por manifestar los signos del Espíritu Santo, por hacer milagros por el Espíritu Santo, por predicar gracias al Espíritu Santo y por enseñar por el Espíritu Santo. Esto tú lo puedes ver en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde Jesús declara lo siguiente: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro hombre, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él les dará testimonio a mí, pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Jesús dice y declara que lo odian por las obras del Espíritu Santo, que son las obras del Padre. Pero, por eso lo mataron. Pero, sin embargo, la declaración de Jesús no se queda ahí, sino que lo dice a sus discípulos y a los creyentes, que cuando venga el Paráclito, el Espíritu Santo, que Él nos enviará, el Espíritu dará testimonio de Él, pero también vosotros, o sea, nosotros daremos testimonio de Jesucristo, y ese testimonio es a través del Espíritu Santo. Nosotros deberemos hacer la obra del Espíritu Santo. ¿Cuáles obras? Resucitar muertos, sanar enfermos, curar heridos, predicar y enseñar la palabra de Dios. Todo aquel que no hace esas obras del Espíritu Santo no da testimonio de Jesucristo. El que no da su vida hasta el final, hasta la muerte como lo hizo Jesús, no está dando testimonio. Hay que ser claro en eso. Jesús nos enseña cómo se testimonia al Padre, y se testimonia al Padre hasta la muerte, aunque decir lo que el Padre te pida decir te lleve a la muerte. Esa es la enseñanza de la pasión. Te invito a leer también Isaías 61, Hechos 6 y 7 y Colosenses capítulo 1, donde queda de manifiesto que
los hombres deben dar testimonio de Dios, y el testimonio es con obras del Espíritu Santo. Y cuando tú hagas las obras del Espíritu Santo, te perseguirán y te querrán matar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La gran señal de Peña Blanca. Aparición 284 y 291. Pero aquí en Chile ha de arreglarse muchas cosas, y con esta aparición ha de venir la aprobación de Garabandal. Depende de ti y de Peña Blanca que reconozcan Garabandal, porque habrá una señal, una gran señal en el cielo de Chile. Una mujer que dirá estas palabras en español: de La Sayet a Masabiet, de Masabiet a Cova de Iria, de Cova de Iria a Garabandal, de Garabandal a San Damiano, de San Damiano a Peña Blanca y de Peña Blanca a Moscú. Ese es el círculo profético, que quiere decir que María respalda todas esas apariciones. Y estas apariciones que se nombran aquí, La Sayet, Masabiet, Cova de Iria, Garabandal, Peña Blanca y Moscú, son apariciones fuertes en la revelación profética de lo que acontecerá en el mundo respecto al juicio de Dios. Hay otras apariciones que tienen que ver con el amor, pero María respalda estas apariciones como proféticas y de lo que se cumplirá en el mundo. Sin embargo, ella dice que de Chile depende la aprobación de Garabandal, y para eso existe una señal que es esta mujer de la fotografía del lado izquierdo. No es esa mujer, es una representación de una mujer. Esta mujer ya está en Chile, ya ha crecido en la maestría del Espíritu Santo y está lista para comenzar la obra del Señor. Sin embargo, ella espera a que el Señor le dé la orden para comenzar el ministerio. La gran señal de Peña Blanca es esa mujer. Esa mujer es la cruz del sufrimiento, como la ha nombrado el Señor, y la cruz de entrega. Ese es su ministerio. Ella es la gran señal de Peña Blanca. Ya la verán. Y Jesucristo se manifestará en ella. El propio Señor hablará a través de ella. También la Madre hablará a través de ella. Y los ángeles y los santos. Te lo digo porque yo ya lo he vivido, lo he escuchado y he sido testigo de eso. Amén. La segunda aparición de Peña Blanca. Todos los que vivieron la primera aparición en Peña Blanca y los que han leído el libro de Peña Blanca saben que existen milagros y castigos pendientes. Todos saben que existe una segunda aparición en Peña Blanca. Me refiero a los que buscan y aman a la Madre y su aparición en Chile. Sin embargo, todo el resto del pueblo chileno, me refiero al 98% del pueblo chileno, no sabe que está pendiente una segunda aparición de Peña Blanca donde Dios hará realidad todas sus promesas, que son los milagros y todos los castigos por no haber creído y no haber aceptado la presencia del Espíritu Santo en Chile. No me refiero a la presencia de María, sino a la presencia del Espíritu Santo. Dios dice que el único pecado que no tendrá perdón es la ofensa contra el Espíritu Santo. Y precisamente es lo que hemos hecho en Chile, ofender al Espíritu Santo. Por lo tanto, existen castigos sobre esta tierra. Veamos que aquí hay 4 preguntas. La primera es: ¿cuándo comienza la segunda aparición de Peña Blanca? La segunda es: ¿dónde comienza? La tercera: ¿cuándo serán los milagros? Y la cuarta: ¿cuándo serán los castigos? La respuesta para aquellas preguntas es la siguiente. La señal con la cual todo comienza. Si tú lees el Evangelio de Juan, el capítulo 3, del versículo 3 al 10, existe la historia entre Jesús y Nicodemo, y la cual, como resumen, podemos ver lo siguiente: que el viento sopla donde quiere y tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Pues bien, todos los chilenos deberán nacer del Espíritu, con lo cual, lo que te acabo de leer, está destacado en rojo, dice que el viento sopla donde quiere y tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso tendrás que aprender en lo que viene, porque la señal con lo que todo comienza, y lo cual responde a la pregunta de ¿cuándo comienza la segunda aparición de Peña Blanca? ¿Dónde comienza?
¿Cuándo serán los milagros y los castigos? Es la siguiente. La señal de cuándo comienza la segunda aparición de Peña Blanca es cuando la Virgen que está en Avenida Carrascal, Nuestra Señora de los Dolores, comienza a llorar lágrimas de agua por la falta de piedad de Chile y el mundo. Y también cuando la Virgen que está en la localidad de Lo Gallardo, en San Antonio, la Virgen de Lourdes, comienza a llorar lágrimas de sangre. Cuando esas dos vírgenes comienzan a llorar lágrimas de sangre y agua, la segunda aparición de Peña Blanca comienza. Y ahí se llevarán a cabo los milagros y los castigos. ¿Dónde comienza la segunda aparición de Peña Blanca? En Avenida Carrascal y en San Antonio. ¿Cómo? Con el llanto de las imágenes de María. Deberemos peregrinar a Carrascal y a San Antonio a reparar la ofensa contra el Espíritu Santo, a suplicar perdón y a suplicar que se nos considere dignos de la obra del Espíritu Santo. El que estará llorando y el que se estará manifestando es el propio Espíritu Santo, por lo tanto les pido respeto, porque será el propio Señor el que estará haciéndose presente con esas lágrimas. Ni siquiera es María, sino que el Señor está haciendo presente la intercesión de María, pero es el propio Espíritu Santo el que estará haciendo aquella señal. Con el llanto de la Virgen de Quinta Normal y la Virgen de San Antonio comienza la segunda aparición de Peña Blanca. Como respuesta, la segunda aparición de Peña Blanca no comienza en el santuario Monte Carmelo de Peña Blanca. La segunda aparición de Peña Blanca comienza en la localidad de Quinta Normal, en Avenida Carrascal, Santiago de Chile, y en San Antonio, en la localidad de Lo Gallardo. Es un signo del Espíritu Santo. Te vuelvo a leer. El viento sopla donde quiere y tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Por lo tanto, deberemos nacer del Espíritu Santo y confiar en esas dos manifestaciones del Espíritu Santo. Allá los espero. Yo también asistiré. La Santísima Dama Blanca de la Paz. Todas las referencias respecto de la aparición de Peña Blanca, me refiero a la primera aparición, están tomadas del libro Si hacéis lo que les digo, habrá paz. De lo contrario, muchos puntos suspensivos, los que tienen que ver con muchos castigos para Chile. Este libro narra las apariciones de la Santísima Virgen María en Peña Blanca, Chile, en el año 1983 a 1988. 5 años de apariciones, con un total de 484 apariciones de la Virgen Santísima Inmaculada Concepción, la Dama Blanca de la Paz, la Virgen María, al vidente Miguel Ángel Poblete, fiel siervo de Dios, en el año 1983 a 1988. No ha habido vidente como Miguel Ángel Poblete en estos 5 años en que fue instrumento del Espíritu Santo, con un noble corazón, con una entrega tremenda al Espíritu Santo y un amor muy infinito a la Santísima Inmaculada Concepción. El corazón de Miguel Ángel Poblete no le cabía en su corazón. Él se entregó a Dios solamente sabiendo que Dios era el bien y que el diablo era el mal. Miguel Ángel Poblete nunca tuvo una instrucción católica y nunca leyó la Biblia. Todo esto fue para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Santísima Inmaculada Concepción. Amén.